lo que contradijo lo expresado en enero de ese mismo año. Vamos entonces a estar muy pendientes de eso. También lo repasamos en nuestras noticias nacionales. La vicepresidenta también estaría incluida en esta lista de petición de publicación de patrimonios. Bueno, estas son las noticias que repasamos a esta hora del día y también los titulares a continuación para empezar con el contenido informativo de Viva la Mañana. En los títulos más importantes, representantes del sector económico del país solicitan al presidente de la República y la vicepresidenta que presenten sus declaraciones patrimoniales y que permitan que se desarrolle una investigación y un proceso judicial independiente tras el escándalo de defraudación tributaria en la SAT. El juzgado de paz ordena que se realicen inspecciones en 3 inmuebles de la vicepresidenta Roxana Valdetti en San Cristóbal, zona 8 de Misco, Colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, en una residencia de la zona 14, con el objetivo de establecer el paradero de Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia. Director de Espectáculos Públicos, Pablo Cristiani, hermano del diputado del Partido Patriota Edgar Cristiani, es destituido como director de Espectáculos Públicos tras un polémico tuit sobre la marcha pacífica del 25 de abril. Francisco Páez, cantante de Malacates Trébol Chopes, mencionado como sustituto, sin embargo, ha rechazado este nombramiento. Renuncia ya, fase 2 es la nueva propuesta para realizar manifestaciones pacíficas frente al Palacio Nacional de la Cultura, un nuevo llamado de concentración para el próximo 16 de mayo. También se tiene contemplada la colocación de listones negros en vehículos. Presidente Otto Pérez sale a hablar, afirma que ha recibido el contundente mensaje de la manifestación pacífica del pasado fin de semana, además asegura que está indignado por el escándalo de defraudación aduanera. Alpinista Andrea Cardona y Bárbara Padilla son evacuadas del Monte Everest y ahora se encuentran en un pueblo a las faldas del Coloso. Están profundamente consternados, dicen, por la tragedia y pendientes de poder prestar su ayuda a quien lo necesite. Ellas ahora, Andrea Cardona ofreciendo ayuda a las personas que necesiten auxilio en esta terrible tragedia ocurrida en Nepal. Además, en otros temas importantes, continúa el transfugismo en los días previos a la convocatoria de elecciones generales de candidato a alcalde del municipio de Chichicastenango, Quiché, que había abandonado la UNE para unirse a los patriotas tras el descalabro del partido, mejor regresa a su antigua agrupación política. Toque de queda, la presencia de la Guardia Nacional y más de 5.000 policías en las calles de Baltimore, Estados Unidos, tras los incidentes, incendios y saqueos que han dejado más de 17 policías heridos y varios detenidos. Suba más de 4.000 la cifra de muertos por el terrible terremoto que golpeó Nepal. La desesperación comienza a hacer presa a los supervivientes y refugiados, quienes caminan en medio de los escombros. La pregunta del día aparece en pantalla. ¿Cree que existe suficiente apoyo para tratar con éxito a los niños con autismo en Guatemala? ¿Hay apoyo para esas familias? ¿Y suficiente información? Por favor, déjenos saber. Ese es el tema que nos ocupará en contexto más adelante, hablando del mes del autismo y la conciencia que tenemos que empezar a crear para abrirle las puertas y darle oportunidades a todo pequeño en nuestro país. Viva la Mañana, Guatevisión es nuestro Facebook para que usted opine con nosotros. Bueno, antes de comenzar con el repaso informativo, vamos con la siguiente noticia. Un sismo de magnitud 5.8 se sintió esta mañana en Ecuador. Según el Instituto Geofísico de dicho país, el sismo se registraba este martes en la provincia de Guayas. Estamos hablando de una profundidad de 52.34 kilómetros. El movimiento se sintió fuerte en Guayaquil, en Durán, en Riobamba, en Quito, en algunos otros lugares. Se hacen las supervisiones necesarias para las autoridades de rescate para determinar si hubo daños. Esta es una noticia de última hora. Bueno, en instantes vamos a contarles más información al respecto. Y la cúpula del sector empresarial llegaba a Casa Presidencial para solicitar al presidente de la República y a la vicepresidenta que presenten, al igual que todos sus funcionarios, sus declaraciones patrimoniales y que permitan que se desarrolle una investigación y un proceso judicial independiente tras el escándalo de defraudación tributaria en la SAT. Esto decían. Luego de las capturas en contra de los indicados de pertenecer a la red de defraudación tributaria La Línea, entre los cuales se encuentran los altos mandos de la SAT y el secretario privado de Roxana Valdetti, el sector empresarial realizó una serie de peticiones al presidente de la República. Pedimos al organismo ejecutivo que tome la iniciativa de investigar
con medidas concretas y resultados efectivos en el corto plazo, todas aquellas estructuras de corrupción que se ha señalado existen en distintos ámbitos de la administración pública. Demandamos al presidente garantizar la independencia del sistema de justicia y de los órganos de investigación que participan en este caso y en otros que se presenten, y se asegure que estos operadores de justicia puedan actuar libres de cualquier presión o injerencia política en el ejercicio de su labor. El tercer planteamiento por parte del sector empresarial incluye a la vicepresidenta Roxana Valdetti y al mismo presidente, ya que le solicitan que requiera la presentación inmediata de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos que han sido sujetos de señalamientos de corrupción en los medios de comunicación. Nosotros le señalamos al presidente todos aquellos funcionarios o funcionarias que han sido señalados por los medios de comunicación de la comisión o la supuesta comisión de hechos de corrupción. Dentro de las demandas, el sector privado también solicita que se investiguen los diversos señalamientos y denuncias que se han realizado por los medios de comunicación social, donde incluye enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y deficiencias en las áreas que afectan directamente a la población, como salud, educación, compras de gobierno, manejo de puertos, construcción, entre otros, y expresan que las demandas públicas de la sociedad exigiendo transparencia deben ser atendidas, investigadas y judicializadas. Y tras la solicitud de que se inspeccionen las propiedades de la vicepresidenta Roxana Valdetti para saber si en ellas podría encontrarse escondido su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, 3 propiedades, de hecho, fueron supervisadas, sin embargo, no se dio ningún resultado positivo. Se espera que se continúen realizando más inspecciones en otros inmuebles. El juzgado de paz dio trámite a la acción presentada por 2 abogados y efectuó una exhibición personal en 3 inmuebles de la vicepresidenta Roxana Valdetti en San Cristóbal, zona 8 de Misco, Colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco y en un residencial de la zona 14. Esto con el objeto de establecer el paradero de Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia. Es una buena acción que ya se esté ejecutando, que se estén revisando e inspeccionando las propiedades de la vicepresidenta. Lamentablemente el listado que nosotros presentamos pues es muy limitado porque pues yo no tengo conocimiento de todas las propiedades de ella, pero de todas maneras, si me permiten ustedes, yo hago un llamado a la población que los que sepan y tengan direcciones de en dónde, que son propiedades de la vicepresidenta, que ustedes estén seguros y me den las direcciones, yo con mucho gusto presento la exhibición personal, ampliamos la que ya está y me pueden enviar la información de manera anónima a casos@alejosbotran.com. Además, Gestión Penal del organismo judicial envió una exhortación para los juzgados del interior de la República y así puedan conocer el caso para autorizar la inspección en el resto de inmuebles de la vicepresidenta. Roxana Valdetti tiene propiedades en la Colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, Colonia Balcones de San Cristóbal, zona 8 de Misco, otra propiedad en la zona 14, Residencial Terravista en el municipio de Fraijanes, Calle de los Eucaliptos, kilómetro 8.5, carretera El Salvador, además en Marina del Sur, Puerto de San José Escuintla, Finca La Montagna, Tecpan Chimaltenango y Finca La Colina, en Tecpan Chimaltenango. Juan Carlos Monzón Rojas lleva 12 días prófugo de la justicia y según las autoridades huyó de Corea del Sur hacia España, luego a Colombia, El Salvador y Honduras. La Interpol de Honduras realiza operativos para verificación y constatación de Monzón Rojas en ese país. Sin embargo, en las últimas horas se cree que pudo ingresar a territorio guatemalteco. El Ministerio de Gobernación analiza el ofrecimiento de una recompensa para quien proporcione datos e información que permita la captura de Juan Carlos Monzón. Y con más información, porque luego de la multitudinaria manifestación que realizaba el pueblo de Guatemala frente al Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Otto Pérez Molina dio ayer por la noche un mensaje a la nación. En este afirmaba que escuchó la contundente petición de los guatemaltecos y que se sentía indignado por el descubrimiento de la defraudación aduanera en la SAT. Además afirmaba que esperaba que se capturara al exsecretario Juan Carlos Monzón, sin especificar en ningún momento que era el exsecretario de su compañera de gobierno, la vicepresidenta Roxana Valdetti. Además afirmó que convocará a guatemaltecos honrados y honorables para realizar una transformación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Escuchemos extractos de lo
Lo que decía el presidente de la República en su mensaje a la nación. Compatriotas, en la jornada del sábado recién pasado, la sociedad se ha expresado de forma pacífica, respetuosa y sobre todo ordenada. Ante los hallazgos de una investigación que imputa que hace un año personalmente requería al comisionado Iván Velázquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar la estructura que estaba impactando en la baja recaudación fiscal. Es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. Quiero manifestarles a todos los sectores sociales del país que he recibido su mensaje de forma clara y contundente. Al igual que ustedes, me llena de indignación lo ocurrido en la SAT, con sus altos mandos y aún más con el exsecretario privado Juan Carlos Monzón. Quiero ser enfático en esto. Sea quien sea, debe de enfrentar todo el peso de la ley con el debido proceso para dar cuentas de su actuar, porque el gobierno debe mantener cero tolerancia a los abusos de autoridad. Por lo que he dado instrucciones a las fuerzas de seguridad del país y solicitado ayuda a la comunidad internacional para su pronta captura. Esta es nuestra obligación y así seguirá. Para implementar un rediseño de la SAT, estoy convocando a guatemaltecos de prestigio y de gran conocimiento en el tema tributario para conformar una comisión especializada que analice y recomiende las modificaciones necesarias para mejorar las capacidades de la SAT, que aporte las mejores ideas, que hagan viable una mejor recaudación y eliminar de una vez por todas la evasión fiscal. Hago un llamado a todos los guatemaltecos y guatemaltecas para que respetemos los debidos procesos, la institucionalidad del país y con la debida madurez fortaleceremos la democracia y así prevalezca la paz social. Bueno, ese era el mensaje que lanzaba ayer el presidente de la Nación. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que Pablo Cristiani, cantante de los Miseria Cumbia Band y hermano del diputado del Partido Patriota Edgar Cristiani, fue destituido como director de espectáculos. El ministro Dwight Pesarosi aseguró que la decisión fue tomada desde el pasado 16 de abril, pese a que este anuncio se dio luego de que Pablo Cristiani publicara en su cuenta de Twitter un polémico tuit sobre la marcha pacífica del 25 de abril. En él decía lo siguiente: trabajar versus marchar por una causa que no se ha solucionado en 2 décadas. El mismo generó una serie de críticas al cantante en las redes sociales e hizo que Cristiani eliminara ese tuit. Aunque las razones de la destitución no se dieron a conocer, el ministro Pesarosi aseguró que es parte de los cambios que está realizando en la cartera e informó que en su lugar sería nombrado Francisco Páez, cantante de la agrupación Malacates Trevor Shop. Sin embargo, Páez también por su cuenta de Twitter le agradeció a Pesarosi y le indicaba que sería un honor, pero que no podía aceptar porque tenía demasiado trabajo y que él, desde luego, ya se consideraba un servidor público.